Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar 20 segundos Buenas más para dar inicio formal a la actividad de hoy. Y porque, dependiendo de cómo avancemos, probablemente les deje algunos ejercicios, tomando en cuenta que la próxima sesión es hasta la próxima semana. Entonces, no dejo mucha tarea, casi nunca dejo, y cuando llego a dejar, no es mucha. Pero cuando creo que estamos viendo un tema que necesitan practicar, pues sí me interesa que lo practiquen con algunos ejercicios. Ok, vamos a iniciar. Espero que ya les haya quedado más claro. Factor, divisor, múltiplo, mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Todos están relacionados y todos están basados en la factorización y a veces en los números primos. Y aunque no les pidan la factorización total, el tener presente la factorización total automáticamente les genera todos los divisores posibles que puede tener un número. Cuando yo tengo la factorización total, automáticamente puedo obtener todos los divisores posibles. En cambio, si yo trato simplemente de factorizar sin llegar a la factorización total, puedo encontrar si un número tiene varias factorizaciones, pero no necesariamente puedo encontrar todas. Entonces, la forma más efectiva para obtener para obtener todos los factores o todos los divisores de un número es la factorización total. Y la factorización total, pues para esto necesito recordar los números primos y simultáneamente puedo ubicar criterios de divisibilidad. Ya vimos algunos cuantos que les ayudarían a que rápidamente puedan determinar cuándo un número tiene quinta, séptima, novena, doceava, etcétera, o en qué casos lo tendrán que intentar, ¿sí? Esa parte, bueno, pues ya quedó establecida. Y una actividad donde ocupamos muchísimo el mínimo común múltiplo es en las operaciones con fracciones. Cuando ustedes hacen operaciones con fracciones, siempre va a ser importante que estén factorizando, porque eso les va a permitir hacer más rápido las operaciones y de una mejor manera. Cuando ustedes no factorizan o cuando ustedes no están acostumbrados a factorizar, siempre se vuelve más complicado hacer las operaciones con fracciones. E históricamente las operaciones con fracciones resulta que la mayoría de los alumnos no las saben hacer. A pesar de que las han hecho desde, no recuerdo si es cuarto o quinto año de primaria, o si no, por lo menos quinto o sexto de primaria. Entonces, vamos a empezar ahora ya rápidamente a cambiar. Ya hablamos de lo más importante de los números naturales. Y cuando queramos hablar de los números enteros, pues como todo el mundo sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, nada más tendría que recordar las leyes de los signos para las 4 operaciones básicas. Las voy a mencionar brevemente y las voy a mencionar a mi manera. Las leyes de los signos de las 4 operaciones básicas se reducen de la siguiente forma. La suma tiene básicamente 2. ¿Cuáles son esas 2 leyes de los signos? Signos iguales, las cantidades siempre se sumarán y permanecerá el mismo signo. Signos diferentes,
Las cantidades se restarán y quedará el signo del número mayor en valor absoluto. Esas son las leyes de los signos de la suma. ¿Cuáles son las leyes de los signos de la resta? La resta, cuando se trabaja con números enteros, se puede hacer de la siguiente forma. Y diríamos de esta forma. Se cambia el signo del sustraendo y una vez cambiado el signo del sustraendo, se aplican las mismas leyes de la suma. Entonces, ya no necesito aprenderme leyes de signos para la resta, sino simplemente cambiarle el signo al sustraendo y aplicar exactamente las mismas leyes de la suma. Y finalmente, las de la multiplicación y división son iguales y se reducen de la siguiente forma. Producto o división del mismo signo siempre dará positivo. Producto o división de signos diferentes será negativo. Y ese es el resumen de todas las leyes de signos. Y simplemente necesitamos aplicarlas adecuadamente. Pero no me resultaría productivo ponerles series de ejercicios para que practiquen signos cuando a final de cuentas va a haber muchas operaciones donde yo puedo estar detectando quienes no se saben las leyes de los signos. Y ese va a ser un pequeño problema porque va a haber muchos ejercicios que terminarán equivocándose por mal uso de leyes de los signos. Y en matemáticas, como se dice por ahí, cuando los quieren espantar, con que esté el signo mal, pues automáticamente el resultado es incorrecto. ¿Sí? Entonces es necesario, es obligatorio que dominen bien leyes de los signos. Ok, entonces los naturales eran puros positivos. Los enteros incluyen positivos y negativos. Muchos términos que manejamos en la factorización se basan en números enteros y de preferencia en números naturales. Pero también puedo factorizar números negativos, nada más que en este caso, alguno de los factores tendrá que ser negativo. O tendré que ver cuántos factores son para que pueda ponerme a alternar los signos basado precisamente en las leyes de los signos. Si pongo 2 negativos, me darán positivo. Si pongo 3 negativos, me va a dar negativo. Si pongo 4 negativos, me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque precisamente si yo voy a hacer un producto de varios signos negativos, recuerden que cada que multiplique 2 negativos me da positivo, pero al agregarle otro negativo me dará negativo. Y así me iría. Podría contar cuántos factores son pares y cuántos factores son negativos y separarlos por parejas y darme cuenta con eso si va a terminar quedando la operación o positiva o negativa. Pero bueno, insisto, esto ya es práctica y el uso adecuado de las leyes de los signos. El número que ahora me va a interesar son los números racionales, porque como les decía, dentro de los números racionales, cuando se trabajan fracciones, se cometen muchos errores o los alumnos se equivocan demasiado. Y aquí sí de una vez les comento algo. En toda la operatividad que hagamos, yo no manejo decimales. Todo se tiene que quedar expresado como fracciones. Y las fracciones las tendrán que saber simplificar hasta su mínima expresión, pero no las van a dividir a menos de que dé entero. Pero si no da entero, lo dejan como fracción y no le sacan decimales. ¿Sí? Yo no voy a aceptar que en una operación donde el resultado sea, por ejemplo, 7 tercios, me den como resultado 2.3. O lo tienen que dejar como 7 tercios, o lo más que podría aceptar
es que lo expresen como número mixto, donde ya habíamos hablado del número mixto, quedaría expresado como 2 enteros con 1/3. ¿Sí? Entonces, esto está quedando grabado. Cuando trabajemos operaciones, no voy a aceptar que estén trabajando en decimales. Lo van a tener que dejar como fracción. ¿Sí? Entonces, ahora sí, puede abrir alguno de ustedes el micrófono y espero que me diga el procedimiento de la suma de fracciones, posteriormente de la multiplicación y finalmente de la división. Me brinqué una operación. ¿Alguien me quiere decir por qué me la brinqué? La resta. ¿Por qué me la brinqué? Porque la resta y la suma es Porque igual. mismo se puede las dos. Así es. Porque las leyes para sumar y restar fracciones son las mismas y además con lo que acabo de mencionar de que al trabajar con números enteros y que puede haber positivos y negativos, en ese momento la resta es solamente aplicación de leyes de los signos, pero se realiza exactamente igual que la suma. Entonces, muchas veces ya ni siquiera utilizamos la palabra resta, a menos de que sea para plantear un problema. Lo que hablamos es de operaciones algebraicas o sumas algebraicas, donde al hablar de sumas algebraicas o operaciones algebraicas, sabemos que una suma se puede terminar convirtiendo en una resta o una resta se puede terminar convirtiendo en una suma, porque todo va a depender de las leyes de los signos. No tanto del sentido de la operación, sino de las leyes de los signos. ¿Sí? Entonces, si de aquí en adelante escuchan que omito la resta, no es que la quiera omitir intencionalmente, es de que a final de cuentas, más bien lo que tendríamos que ver es leyes de signos para saber si la suma realmente es suma o si la resta realmente es resta. ¿Sí? Porque lo dijimos en las leyes de signos de la suma, que cuando hay sumas de signos diferentes, a final de cuentas terminamos haciendo una resta. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si alguien abre el micrófono y me dice cómo se realiza una suma de fracciones para ver si estamos en el mismo canal. Yo. A ver, escucho. Se podría sacar el mínimo común, el máximo común múltiplo. No es mínimo común múltiplo. Bueno, se podría sacar ese de los dos números, ¿no? Sí, puede ser parte de las operaciones con la suma de fracciones. Y después multiplicar los cruzados. Eso de la multiplicación cruzada es parte de lo que les quiero quitar. Ah, ok. Primero Sí. se saca el mínimo común múltiplo de los denominadores y de ahí en base se va para empezar a multiplicar los numeradores también. Pero bueno, se saca, depende si el denominador es distinto, porque si es igual, pues se deja igual en el resultado. Ok, ya escuchamos diferentes opiniones y entonces me doy cuenta que algunos sí manejan ciertos conceptos y a otros simplemente se los enseñaron como un procedimiento mecánico. Yo nunca hablo de la operación cruzada y yo digo que la suma de fracciones se hace de la siguiente forma. La suma de fracciones consiste en tener dos elementos del mismo tipo o del mismo denominador y lo único que se suman son los numeradores. Ah, pero ¿qué sucede si no tienen el mismo denominador? En ese momento utilizamos dos conceptos, uno que acabamos de hablar y otro que generalmente no lo utilizamos como referencia, pero en realidad ahí está. ¿A qué me refiero? Nos podemos hacer uso del mínimo común múltiplo de los denominadores.
Cuando los denominadores son diferentes, hacemos uso del mínimo común múltiplo de los denominadores. Y en ese momento, lo que vamos a hacer es obtener fracciones equivalentes para poder hacer la suma de los numeradores. ¿Alguien me quiere recordar qué son fracciones equivalentes? ¿Podrían ser la mitad o los tercios de alguna fracción? Te entiendo sé, la idea, pero es incorrecto Un como lo ejemplo digo. puede ser decir 1/4 y 2/8. 1/4 y 2/8. Ok, esas son fracciones equivalentes. Sí, pero me está... ¿Podría ser como múltiplo? Se vuelven lo mismo, pero están diferente escritas, ¿no? O sea, por decirlo así. La ya misma te- cantidad, pero expresado diferentemente, ¿no, profe? ya se acercan más a una definición más correcta. La misma cantidad, Es aunque el la misma, numerador y denominador es diferente. Así la es. misma cantidad, pero simplificada. Podría ser, pero generalmente cuando tú vas a hacer suma o resta de fracciones, vas a sacar fracciones equivalentes, pero como alguien lo dijo, como sus múltiplos. Pero vamos a decirlo de manera adecuada. ¿Qué son fracciones equivalentes? Son fracciones que representan lo mismo, pero expresadas con diferentes números. Son fracciones que representan lo mismo, pero expresadas con diferentes números. ¿Cómo puedo saber que dos fracciones son equivalentes? Bueno, cuando se trata de comprobar si dos fracciones son equivalentes, ahí sí voy a utilizar un producto cruzado. Cuando yo quiero comprobar si dos fracciones representan lo mismo, ahí sí efectúo un producto cruzado. Numerador del primero por denominador del segundo y denominador del primero por numerador del segundo. Y se tienen que igualar las multiplicaciones. Si no se igualan, no son fracciones equivalentes. O viene otra forma de explicarlo basado en el aspecto de los múltiplos. El numerador y el denominador se pueden factorizar por un mismo número para poderlos simplificar. Eso es cuando tengo una fracción que se puede simplificar, pero cuando a lo mejor tengo tercios y los quiero en quinceavos, ¿qué se hace? Se busca un mismo número que se multiplica por el numerador y por el denominador para cambiarle la presentación sin alterar la expresión. ¿Y esto por qué se hace? Cuando yo multiplico y divido por un mismo número, en realidad estoy utilizando la propiedad del neutro multiplicativo. ¿Quién me dice o quién me recuerda qué es la propiedad del neutro multiplicativo? Es el 1. Es el 1. ¿Y qué nos dice la propiedad del neutro multiplicativo? Que todo aquello que multiplicado por 1 da lo mismo. ¿Permanece igual o no se altera? Ajá, O permanece no igual. cambia. Correcto. Y entonces, la forma más fácil de tener un 1 disfrazado es con la división de un número por sí mismo. Es decir, 7 sobre 7, 5 sobre 5, 8 sobre 8. Pero si ese 8 sobre 8, 5 sobre 5, los utilizo en una fracción, entonces, cuando yo multiplico numeradores y multiplico denominadores, obtengo una nueva fracción que se le va a llamar fracción equivalente. Entonces, la forma correcta de hablar de suma de fracciones es la siguiente. Si las fracciones tienen el mismo denominador, se queda el denominador y solamente se suman numeradores. Pero si la suma de fracciones es de diferente denominador, lo que se hace es, de los denominadores se obtiene su mínimo común múltiplo y nos apoyamos de fracciones equivalentes de cada una de las fracciones que teníamos para que
todas tengan el mismo denominador y podamos ya simplemente sumar los numeradores. Nunca hablé de aspectos como multiplicar cruzado. Pero bueno, no se espanten, lo que les enseñaron de multiplicar cruzado no está mal, pero muchas veces es inútil. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos que multiplicar cruzado cuando tenemos diferente denominador. No siempre, pero hay un caso en el que sí. Cuando el método que les enseñaron de multiplicar cruzado lo pueden utilizar sin que les genere trabajo de más. Cuando solamente hay dos fracciones. No, O no en la siempre. división. Puede hacer equivalencia de fracciones. No. Miren, lo voy a decir, pero ahorita lo explico. ¿Cuándo puedo utilizar ese método que les enseñaron de multiplicar cruzado? Cuando tengan dos fracciones cuyos denominadores no tengan nada en común. Es decir, que no tengan divisores comunes. Y ahora sí vamos a tratar de ponerlo en práctica. Vamos a abrir una hoja de Word para ver que lo que les enseñaron no siempre es necesario. Y en cambio, el uso de la factorización y el uso del mínimo común múltiplo sí puede ser muy importante para ahorrarnos operaciones. Van a ser operaciones relativamente sencillas, pero para que todos me puedan seguir. Conforme la vaya poniendo, ustedes háganla. Háganla como están acostumbrados a hacerlo y ahorita vemos si hacen lo mismo que termino haciendo yo. Ya. Ya, profe. ¿Ya terminaron de Ya. hacer la operación? Si todavía no termino de escribirla. Ah, Qué Vamos, rápido soy. flash. Ya me adivinaron los números que estoy poniendo. Ahora sí ya terminé. ¿Ok? Nada más por no dejar, voy a decirles qué pasaría si tratara de utilizar el método que me enseñaron en secundaria. Iría diciendo 5 por 3, 15. 15 por 10, 150. Y 150 por 6, ya me espanté, ya me salió muy grande el denominador. ¿Sí? Por eso le tienen miedo a las matemáticas, porque los obligan a trabajar sin pensar, cuando en realidad es primero pensar y después trabajar. Miren, como les dije ya ayer, y lo voy a utilizar constantemente, Ya. voy a pensar en voz alta para que ustedes vean cuál es mi proceso de pensamiento que yo utilizo y vean cómo lo resolvería. Ok. Yo lo primero que hago es observo las fracciones para ver si ninguna se puede simplificar. 2/5 no se puede simplificar, 1/3 no se puede simplificar, 1/10 tampoco y 5/6 tampoco. Ok, entonces ninguna se puede simplificar. Siguiente punto, observo los denominadores, 5, 3, 10 y 6. ¿Para qué los observo? Para determinar cómo voy a obtener el denominador común que me resulte más práctico. Y en ese caso, yo hago lo siguiente, digo, este 5 no juega, no va a participar. Este 3 tampoco va a participar.
Los que se van a poner de acuerdo es el 10 y el 6. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí es donde entra lo de los criterios de divisibilidad. El 10 ya contiene al 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y el 6 10. ya contiene al 3. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Así es. Entonces, con los que me voy a poner de acuerdo es con el 10 y con el 6. Y voy a ver si tienen algo en común, y si no tuvieran nada en común, entonces sí los multiplico entre ellos. ¿El 10 y el 6 tienen algo en común? Sí, Sí, ¿Qué tienen en común? el el 60. 2. El 2. El 2, Simón. El 60 no se va a ocupar para nada, joven. Este lo puedo pensar como 2 por 5 y este lo puedo pensar como 2 por 3. Por lo tanto, ya encontré que tienen en común el 2. ¿Qué le falta al 10 que tenga el 6 o qué le falta al 6 que tenga el 10? En 5. ¿Al 6 le falta el 5 o al 10 le falta quién? El 3. Por lo tanto, mi común divisor va a ser el 30. ¿Sí? No, yo ya no entendí eso. Yo tampoco. No, yo menos, profe. Es que entonces no pusieron atención. No pusieron atención en el ejercicio de ayer. Maestro, entonces ahí lo que está sacando el 30 es porque está multiplicando 6 por 5, que da 30, y 10 por 3, que da 30 por los números que le faltan a cada una de las cifras, ¿no? Así es. Pero podríamos decir que ese es el... A ver, el voy a que- escribir aquí abajo lo siguiente. Y ahorita me intento regresar. Mentalmente, yo lo que estoy haciendo es esto. El 5 por ser primo se queda como 5. El 3 por ser primo se queda como 3. Pero el 10, ¿cómo lo pensé? Como 5 Como por 5. 2. Y el 6, ¿cómo lo pensé? Como 3 por 2. 3 por 2. Y en ese momento, estos, aquí es visible que ya está incluido este y que ya está incluido este. Y como quedamos que el arreglo iba a ser solamente entre ellos dos, quito lo que ya tienen en común, no tiene caso que lo repita. Y entonces nada más digo, ¿qué factor le hace falta al 6 que esté aquí? El 5. ¿O qué factor le hace falta al 10 que esté aquí? El 3. Por lo tanto, para mí, el mínimo común múltiplo a utilizar va a ser 30. Porque el 30 va a incluir al 6, al 10, al 3 y al 5. Porque ¿cómo se forma el 30? Pues el 30 se forma con 2 por 3 por 5, perdón. 2 por 3 por 5. ¿Están de acuerdo que ahí está formado el 30? Sí, maestro. Ok, y entonces cuando empiezo a sacar las fracciones equivalentes, lo digo de la siguiente forma. 5 por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 30. Pues le faltan estos dos. ¿Y estos dos juntos cuánto dan? 6. Por el 2, 12. Más al 3, ¿por cuánto me falta multiplicarlo? Él ya tiene este y le falta este y este. Por 10, ¿verdad? El 10, ¿por cuánto me hace falta multiplicar? 3. ¿Por cuánto lo multipliqué? Por 3. Y el 6, ¿por cuánto me hace falta multiplicar? 5. Por 5.
Entonces, ahora sí, ¿cuál es la respuesta? 22, 55, 55, 52. 52. 5, 30. 50, ¿no? 25, 35, No, 47. no es 52. Son 60. Son 44. Son 44. 5. 44. 22, 44, correcto. 44 30. ¿Sí? Y cuando ustedes obtuvieron el mínimo común múltiplo y hubo sumas, nunca se va a poder simplificar. Pero cuando hay sumas o restas, o combinados sumas con restas, en ocasiones sí se puede todavía simplificar. Y en este caso, al momento en que hicimos las sumas o las restas, este 3, al quitárselo al 25, nos da un número par. Y como los demás son pares, al final me queda un número par que se puede simplificar con el 30, puesto que tiene mitad. Y entonces la respuesta va a ser ¿cuánto? 24 quinceavos. No, 22. 22 quinceavos. Ah, sí, 22 perdón. quinceavos. ¿Correcto? Sí. Sí. Ok, esto es como se fue cambiando la expresión, ya se movieron de lugar. Aquí está. Esta forma en que lo acabo de hacer, ¿quiénes de ustedes lo hicieron igual que un servidor? Yo, A usted sí le enseñaron entonces a sacar el mínimo común múltiplo, Yo sí. lo hice, pero usando el 60. pero no es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, en tu caso te salieron números más grandes y tuviste que simplificar o Me dos veces salió o sacar 40 me salió 84 centavos. Sí, 88, ¿no? Sí, es 88. Porque si te salió 84, entonces estás mal. Porque ¿Verdad? debes Sí, decir me el equivoqué. doble de Sí, me equivoqué, 44, ¿no? Sí, porque tú trabajaste al doble. Porque nunca te ahorraste este 2. ¿Cuál es la ventaja de saber utilizar el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es la ventaja de todo el tiempo estar pensando en factorizaciones? Que podemos trabajar con las cantidades más pequeñas posibles y nos evitamos que después tengamos que estar simplificando. ¿Sí? Y es un proceso muy sencillo. Simplemente es no enfocarnos, como les decía, a querer de todas multiplicar los denominadores. Y a los que me dicen, pero lo hago bien, ¿no? Ah, sí, sí lo haces bien. Entonces les pongo ejercicios como estos. Déjenme quitar de aquí la ecuación para que la hagamos más abajo. Le digo, ok, no quieres encontrarle ventajas a la factorización y al mínimo común múltiplo, no hay problema.
Profe, mientras tanto, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. ¿Ya vio que Luisito Comunica sacó su nueva compañía de teléfono? No. Está bastante óptima, la verdad. Yo creo que es mejor que el Pillofonía. 2 por 6, A 6 ver, por antes de que hablemos de ese tema, que obviamente gracias por la información, no he visto ese comunicado. Miren, cuando un alumno me dice, no, pero es que lo que me está diciendo, pues no me ayuda de mucho. Esta operación, ¿cuál es el denominador común? El 12. El 12. El 2, ¿no? El 12. El 2. La operación va a quedar en doceavos. No necesita ni siquiera andar buscando el mínimo común múltiplo porque ya lo tienen. Porque el 12 incluye al 3, el 12 incluye al 4, el 12 incluye al 2, el 12 incluye al 6 y obviamente el 12 es múltiplo del propio 12. Queda como resultado 21 doceavos. Y en ese momento, pues ya nada más es decir, ¿por cuánto multiplico los tercios para que me den en cuartos? Perdón, para que me den en doceavos, pues por 4. 4. ¿Por cuánto los cuartos para que me den en doceavos? 9. Por 3, pero como está un 3, por 9. Sí, me diste la respuesta más no la multiplicación. Ajá, sí. Los medios. Por 6. 6. Por 6. Los sextos. Por 2. 2. Por 2. Y los doceavos. se Por quedan 1. como están, 1. ¿sí? Y en ese momento aquí tengo 6 y 4, 10, 19, 20, 22. A ver si está bien. Es 21, ¿no? ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde copié mal al ir hablando? 6. No, sí son 22. 13. Sí, profe, sí son 22. Sí, son 22. Sí, son 22. Ok. Bueno, entonces, ¿cuántas simplificaciones le voy a poder hacer a esa expresión? Una. Una. ¿Por qué creen que nada más puedo hacer una o por qué creen que a veces no se hace ninguna? Porque por el mínimo común múltiplo ya Porque se está utilizando el mínimo común múltiplo y nos está ahorrando todo eso de que una vez que tienen todo el resultado les dicen, ahora ve si tiene mitad, ahora ve si tiene tercera, ahora ve si tiene no sé qué tanto. Cuando ustedes aprenden a trabajar con el mínimo común múltiplo, se ahorran gran parte de todo ese trabajo. Y la respuesta entonces es 11 sextos. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque en el 12 ya era múltiplo del 6, del 2, del 4 y del 3. Y por lo tanto, aquí está lo que les decía. Si ustedes todo el tiempo están pensando en cómo se puede factorizar o si es primo o no es primo, automáticamente ustedes ya pueden determinar qué tienen en común los números que estén aquí. Y eso les va a ahorrar mucho tiempo. Jóvenes, estamos en el último minuto, a ver si nos da tiempo de de dos comerciales rápido. El primero, ya le notifiqué al profesor Luis Mayagoitia lo que ustedes me avisaron, ¿sí? Y número 2, para no verme grosero, gracias por la información, déjame investigar eso, pero ¿qué tipo de telefonía va a ser? ¿Celular, fija o de las dos? Celular. Celular, es para celular. Ok, pues vamos a ver qué información tenemos, porque a final de cuentas el uso del celular, pues no se oye bien decirlo, pero sí se vuelve una necesidad para muchas cosas actualmente. Y en cambio la telefonía fija, pues prácticamente está quedando en la historia. Bueno, entonces